Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Estamos de vuelta en este espacio informativo, ya prácticamente en la recta final del 2015. Es interesante y lo hemos hecho a lo largo de los últimos años, este ejercicio de platicar largo y tendido con nuestros analistas, con nuestros expertos, pero también con gente que habitualmente nos toma llamadas telefónicas para platicarnos de lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo. Y para esta ocasión, para este domingo, le quisimos y le pedimos de favor al consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, que habitualmente lo tenemos comentándonos y bueno, pues ayudándonos a entender qué es lo que está ocurriendo en el tema electoral, que viniera, que nos regalara unos minutos para platicarnos qué fue lo que sucedió durante este 2015 y qué viene para el 2016. Estamos a escasa una semana de que llegue el 2016, a escasas horas de que llegue el 2016. Y bueno, pues el tema electoral va a estar muy en los medios de comunicación. Arturo, en verdad apreciamos mucho que nos dediques estos minutos para que nos ayudes a entender. Al contrario, Jaime, muchas gracias. Feliz año. Igualmente. Espero que todo venga bien para el 16. Mucho trabajo por lo pronto. Esperemos que así sea, Arturo. Y a ver, comencemos primero con 2015. ¿Qué trajo 2015? 2015 trajo muchas cosas en el tema electoral. Trajo un nuevo instituto que no nada más cambió de nombre, ¿o sí? A ver, 2015 fue un año muy importante. Bueno, es tercer año de gobierno, es un año en donde el gobierno busca su consolidación, busca llegar a nuevos proyectos, es la mitad del camino del gobierno de Peña Nieto, pero también coincide con un año electoral. Es un año de ajustes en muchos sentidos. Había que aplicar por primera vez la ley electoral que se acabó aprobando en el 14 y que ahora sí traía muchas manifestaciones que se iban a poner en práctica. Yo me recuerdo cuando estábamos en enero de este año que un poco el problema sí era la elección, pero al mismo tiempo todavía construir, Jaime, todas las características que iba a tener la elección del 2015. Y ahí teníamos varios retos importantes. No nada más el que tú dices, la transformación del Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, sino que organizar las elecciones locales por primera vez, participar en esa organización, sí implicó pues una serie de decisiones y coordinarnos muy bien con los órganos locales electorales. Era una especie de abrir fuego en muchas batallas que había que ver y teníamos un contexto político ya desde enero difícil. Básicamente el problema era Ayotzinapa, que estaba impactando desde el principio en los procesos electorales. Cuando los padres de familia de los normalistas empezaron a demandar más y más y más la clarificación de su situación, en Guerrero empezó a consolidarse una problemática política y social que empezó a afectar la elección. Más aún porque Guerrero también estaba inmerso en un cambio de gobierno, ¿no? En efecto. En una elección. Era una elección de gobernador en Guerrero. Y eso implicaba que los partidos políticos iban a hacer campaña, iban a estar presentes ahí, mientras estaba tratándose de resolver una problemática social con una demanda muy clara por parte de los padres de los normalistas que generaban un conflicto. Guerrero nos acompañó todo el proceso electoral. De hecho, hasta el mero final teníamos una problemática ahí. Y para el Instituto Nacional Electoral, junto con Guerrero, empezó a complicarse la situación con otros estados de la República, claramente Oaxaca. Oaxaca, que tenía una problemática distinta, que vivía las presiones de los maestros, las organizaciones de los maestros que no querían una aplicación tal cual de la reforma educativa y que se sumaban a la lucha de los normalistas. Algo similar empezó a pasar también en Chiapas, en Michoacán un poco, pero sí por unos meses estuvimos preocupados. Y entonces lo que yo quería comentar era, al mismo tiempo que estábamos organizando un nuevo instituto electoral, aplicando una nueva ley, estas situaciones particulares nos estaban llevando a una situación difícil porque por primera vez en México, Jaime y yo llevo muchos años en el IFE y todo esto, por primera vez en las elecciones empezó a popularizarse un grito que no era el más democrático, diría yo, y era tratar de bloquear la realización de las elecciones
como una forma de ejercer presión política, presión social para obtener otro tipo de reivindicaciones. Hubo directamente agresiones al Instituto Nacional o a los institutos electorales estatales. Recuerdo lo que Sí. sucedió en Guerrero en ocasiones, ¿no? En lugares de la montaña. En efecto, ahí lo que ocurrió fue que justamente en aras de que no organizáramos la elección, los movimientos sociales empezaban a o tomar nuestras juntas. Tuvimos prácticamente todas nuestras juntas tomadas en Guerrero. Cuando digo nuestras juntas me refiero a las juntas ejecutivas distritales. En cada estado tenemos, en cada distrito tenemos una oficina. Esas oficinas fueron tomadas y era para nosotros muy importante tenerlas libres porque desde esas oficinas, pues ahí se llevan las boletas, ahí se llevan los materiales electorales, ahí se lleva todo. Es el centro neurálgico, digamos, para cubrir una serie de actividades en cada distrito. Cuando recibimos las noticias de que nuestras juntas estaban tomadas ahí, o en algunos casos en Oaxaca, también, y en algunos casos en Chiapas también, bueno, la organización de la elección sí se estaba complicando. Por más de que nosotros teníamos oficinas paralelas, instalamos a nuestros consejos, porque allí también hay un consejo en cada distrito para operar la elección, pues sí, no era lo mismo estar fuera de casa, sin internet, sin computadoras y demás. Y con esa hostilidad, además, ¿no? O sea, todo lo que se vivía. Sí, en unos momentos algunos de nuestros consejeros y funcionarios fueron, no diría yo secuestrados, fueron retenidos en términos de, como yo comentaba, formas de ejercer política, presión política para evitar la elección y al evitar la elección presionar a las autoridades para que resolvieran sus problemas. Oye, Arturo, yo recuerdo muy bien que ese día, ese 7 de junio, en el Instituto Nacional Electoral, llegamos muy temprano, hicimos una transmisión muy amplia de Grupo Fórmula y vaya, prácticamente todos los medios de comunicación estaban reunidos ahí, sí, pero hubo una reunión, una reunión de consejo muy temprano, de madrugada, ese 7. Era tensa también, era preocupante, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, lo que ocurrió en esa noche, de hecho, del 6 al 7, fue que no nos quedaba claro que tuviéramos las condiciones completas, digamos, para poder realizar la elección en algunos distritos de Oaxaca. ¿Habías vivido eso antes, en tu larga trayectoria? No, ese nunca había sido el problema. Y el tema era que si no había condiciones, lo que estábamos poniendo en riesgo no era nada más la elección, sino intentar forzar las elecciones podría generar situaciones de violencia que afectaran y que no sabríamos a dónde iban a llegar. Y es algo que no queríamos. Yo me acuerdo que en ese entonces decía, cuando tú me entrevistabas, que las elecciones no se pueden hacer a fuerza, pero tampoco por las fuerzas deben cancelarse. Exacto. Y ahí había que lograr un equilibrio. Nuestra gente estuvo trabajando toda la noche en estos distritos y por lo tanto, mientras determinábamos qué podría pasar, citamos a una reunión de todos los consejeros con los partidos políticos el mismo domingo de la elección, muy temprano en la mañana, tipo 5:30, una cosa así recuerdo, para analizar el panorama y determinar si había que hacer algo. ¿Por qué tan temprano? Pues porque a las 7 de la mañana estaba convocada la ceremonia de honores a la bandera para iniciar el proceso, la jornada electoral, y a las 8 de la mañana tenía que iniciar la jornada electoral. La buena noticia fue que desde que nos vimos con los partidos políticos, todo fue comentar que pues durante la noche nuestras autoridades habían ya logrado el diálogo necesario con los diferentes grupos y que había condiciones reales para organizar la elección. Y si no hubiera sido así, yo creo que en esa reunión hubiéramos tenido que tomar decisiones fuertes. Alguien nos dice, hubieras cancelado la elección, hubiera sido posible cancelar la elección. Mira, Jaime, no te digo que no pasó por mi mente y por la de algunos de mis colegas esa noche y esa madrugada. Lo que pasa es que no ha pasado eso desde 1917. Desde que tenemos procesos electorales, desde que se instauró la Constitución y marcó la ruta electoral, nunca se ha cancelado una elección federal. Y no queríamos ser los primeros en hacer una cosa de esas, y sobre todo por razones que no eran imputables a nosotros. Afortunadamente, yo creo que como siempre, la sensatez, el orden triunfó, y sin que los
Solamente grupos un sociales. municipio, me parece, ¿no? En Guerrero, que fue el que... A ver, lo que ocurrió no es que se cancelaran las elecciones. Ajá. Lo que ocurrió fue que durante la jornada electoral, que es otra cosa, que sí se abrió, Ujú. no se pudieron instalar todas las casillas. Y al Ah, no instalarse todas las casillas en un número suficiente, la elección se anula. perfecto. Eso nos pasó, pero no en elecciones federales, Ujú, en elecciones ujú, municipales, en 2 casos en Oaxaca, por eso se anularon esas elecciones, en el caso de Tixla, ujú, en Guerrero, y eso generó que esas elecciones se anularan y se tuvieran que recuperar, ¿no? recuperar recientemente, en Ujú, estos días en diciembre, ujú. en donde el 6 de diciembre se tenían que celebrar las elecciones para extraordinarias de esos casos. A nivel federal nunca, no nos pasó, digamos. Imagínate el precedente que se hubiera generado. Sí. Bueno, a nivel federal sí se anuló una elección, la de Las Aguascalientes del distrito, Aguascalientes. pero no otra vez, no por razones de impedir la elección, sino por que el tribunal decidió que sí había habido una intromisión por parte del gobernador y en consecuencia en un día de la campaña y por lo tanto se anuló la Oye, elección. ¿me dejas ir a una pausa comercial? Porque este 2015 deja muchas lecciones, me imagino, para la sociedad, para los propios partidos políticos, para ustedes mismos desde el Instituto Nacional Muchísimo, sí. Electoral, el tema del Partido del Trabajo, que viene para el 2016. Vaya, hay mucha tela de dónde cortar, así que vamos a una pausa comercial. Estamos platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, en este, pues prácticamente balance y resumen de lo que sucedió a lo largo del 2015 en temas electorales. Ya volvemos.